Buenas noches, pueblo de Venezuela. Dios les bendiga a todos y a todas. Mi nombre es Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. En esta noche voy a tocar un tema, se titula Illuminati. ¿Qué es Illuminati? La palabra Illuminati indica iluminación. Los Illuminati son los iluminados. Son iluminados por el iluminador, o sea, el portador de luz, Lucifer. La palabra Lucifer significa portador de luz, o sea, quien ilumina, el iluminador, y los iluminados son quienes reciben su luz. En realidad la palabra luz en este caso es simbólica y se refiere a conocimiento. Lo dice portador de luz, significa portador de conocimiento. Y los iluminados son quienes reciben ese conocimiento, el conocimiento de Lucifer. Para ellos, Lucifer en realidad es el verdadero Dios, es el ser que verdaderamente ama a la humanidad y desea ayudarla. Y quien se identifica como Jehová en la Biblia es el malo, quien se opone a que la humanidad sea iluminada, o sea llena de conocimiento. Es la forma como interpretan estas personas, hombres y mujeres, que se hacen llamar Illuminati. En la historia aparecen como hombres de ciencias. Hombres de ciencia, al principio alquimistas, también astrónomos, astrólogos, personas artistas, artesanos, y quienes practican ciencias o conocimiento sobre los espíritus. Todas estas personas durante la era cristiana eran considerados herejes, o sea, personas que creían algo que la Iglesia consideraba herejías. Ahora, esas herejías podían ser de varios tipos. Herejías de tipo espiritual o de tipo político, de tipo social, de tipo cultural. Los filósofos llamados luministas, Juan Jacobo Rousseau, Locke, Montesquieu, Benjamin Franklin, René Descartes. Estos filósofos
llamados luministas. Sus máximas eran llamadas luminosas. Son iluminados, o sea, Illuminatis. Los filósofos Illuminatis, con sus escritos durante los siglos XVI, XVII y XVIII, influyeron en la población mundial, en los príncipes, en los reyes católicos, propusieron estos filósofos la razón en oposición a la fe. El hombre no debe de vivir guiado por la fe, sino por la razón. La fe, según ellos, es lo que se opone a la razón. Ese es uno de los puntos fundamentales. Dios no tiene que gobernar la vida humana, ni escoger el destino de los humanos. El humano mismo debe gobernar su vida y escoger su destino según le dicte su razón. De manera que, según este pensamiento filosófico Illuminati, la razón fue configurada como una diosa, la diosa razón. Así se conoció en la historia. La diosa razón fue venerada por los revolucionarios luministas. Los revolucionarios en Francia, en París concretamente, tomaron una meretriz, o sea, una prostituta, y la llevaron en procesión desde la Asamblea Nacional hasta la Catedral de Notre Dame. A esta meretriz la coronaron como la diosa razón. Una vez que llegaron a la Catedral de Notre Dame, quitaron la imagen de Cristo del altar mayor y colocaron a la meretriz coronada de diosa razón sobre el altar mayor, y allí la adoraron. La población mundial se dividió en dos bandos: quienes seguían siendo fieles a la fe y quienes abandonaron la fe para seguir la razón. La razón propone la soberanía de los pueblos. La soberanía pertenece al pueblo, se origina en el pueblo y del pueblo se emana. Entonces, el soberano no es Dios. La soberanía, según el pensamiento Illuminati, la soberanía no es de Dios, no se emana de Dios ni reside en Dios, sino en el pueblo. Entonces, Dios fue despojado de su soberanía
y el pueblo fue coronado como soberano en lugar de Dios. Durante la era cristiana existía un ordenamiento social, jurídico, político, influenciado por el cristianismo. Pudiéramos decir que de alguna forma ese ordenamiento era un ordenamiento cristiano. La lucha de los Illuminatis concretamente fue para poner fin a ese ordenamiento cristiano o inaugurar un ordenamiento civil sin influencia del cristianismo. ¿Para qué? En un ordenamiento cristiano no hay marco jurídico para la legalización de algunas cosas o actividades que es del interés de los Illuminatis. ¿Cuáles serían esas cosas o actividades? Veamos algunas de ellas. Ejemplo: la legalización del culto a los demonios, los templos a los demonios. En un ordenamiento cristiano, tal cosa no es posible. Entonces, los Illuminatis, que en la antigüedad se denominaron paganos, adoradores de los dioses, a quienes la Biblia llama demonios, ellos necesitaban legalizarse para poder obrar abiertamente en el mundo. Y por eso conspiraron contra el ordenamiento cristiano para lograr un ordenamiento acorde a sus pretensiones. Ese ordenamiento, por supuesto, tenía que ser un ordenamiento civil. La palabra civil significa profano, que es contrario a cristiano y a santo. Entonces se crea, en lugar de la sociedad cristiana, se crea la sociedad civil, o sea, la sociedad profana. En lugar de la cultura cristiana, se crea la cultura civil, la cultura profana. En lugar de las leyes cristianas, se crean las leyes civiles, que son las leyes profanas. En lugar de la política cristiana, basada en los mandamientos de Dios o influenciada por los mandamientos de Dios, se crea entonces la política civil, es la política profana, la política corrupta, la política que legaliza todo lo malo. Entonces, con estos elementos se va configurando un ordenamiento profano, un ordenamiento seglar. Las naciones dejan de ser cristianas y pasan a ser civiles, pasan a ser seglares, o sea, pasan a ser profanas. La idea final es que todo el mundo se seglarice, o sea, se profanice. Cuando en el billete de dólar te busca un billete de $1, allí va a encontrar esta pirámide. Es un símbolo masón de la francmasonería, y debajo de la pirámide va a encontrar una oración: Novus Ordo Seclorum, que quiere decir nuevo orden seglar. Nuevo orden seglar significa nuevo orden profano. Allí en el billete de dólar, la francmasonería, que hoy día son los Illuminati,
ahí está mostrando cuál es el proyecto global, o sea, la geopolítica de los Illuminati. Llevar a todas las naciones, conducirlas a todas a un ordenamiento seglar mundial, global, o sea, un ordenamiento profano. Ya este objetivo se logró. Venezuela es una nación civil, una nación seglar, una nación profana. Usted puede revisar la Constitución venezolana, exige como requisito el estado seglar para ser presidente, para ser gobernador, para ser alcalde. Y este requisito de estado seglar es porque el ordenamiento es seglar. Si usted trata de registrar un partido político cristiano, religioso, en el CNN no se lo van a permitir. No hay lugar para partidos cristianos, para partidos religiosos, de ninguna denominación religiosa, en un ordenamiento seglar. Ahora, preguntará, bueno, pero ¿por qué tienen que ser seglares los mandatarios? Siendo que la nación es seglar, el primer mandatario nacional le corresponde administrar cosas seglares, o sea, cosas profanas, por ejemplo, como son envite y azar, apuestas, vicios como el tabaco y el aguardiente, el respeto a las minorías como diversidad de género. Todas estas cosas son actividades repudiadas por Dios, abominaciones a Dios, y también incluye el texto constitucional el respeto a los diferentes cultos, donde entra la palería, la santería. Sabemos que tienen sus dioses, y esos dioses son los que la Biblia denomina demonios. Entonces, con el nuevo orden seglar, los países dentro de ese ordenamiento, los demonios se legalizan, y legalizan sus templos y sus actividades, lo cual no puede ser posible en un ordenamiento cristiano. Ahora, ¿quiénes son Illuminatis en Venezuela? Primero tendríamos que decir quiénes fueron Illuminatis, para comprender quiénes lo son ahora. Si usted revisa la página web de la Logia Masónica de Caracas, Gran Logia Masónica, allí va a conseguir a todos los próceres de la independencia, sean civiles o militares. Todos ellos son o fueron francmasones. Francmasones son Illuminati. Allí consigue usted a Juan José Landaeta, a Vicente Salia, a Francisco de Miranda, en fin, a todos los próceres, llamados héroes de la independencia, eran francmasones. Todos pertenecían a la misma sociedad secreta con este plan del nuevo orden seglar. O sea, el ideal de ellos, de estos héroes militares, era el cambio de ordenamiento. Y acá en Venezuela se logró ese cambio de ordenamiento cristiano a ordenamiento civil. Y una vez inaugurado el orden seglar en Venezuela, entonces entramos en un proceso de descomposición social, de descomposición moral, de descomposición política, de descomposición espiritual, que nos ha llevado a lo que hoy día estamos sufriendo los venezolanos: la violencia social, la corrupción, el vicio que se ha apoderado de la nación. Porque cuando se
suprimió el ordenamiento cristiano, las puertas del cielo se cerraron y se abrieron las puertas del infierno. Los demonios tomaron poder y autoridad sobre todo el territorio nacional. Bien, los Illuminatis, francmasones, en primer lugar, los filósofos iluministas, luego los héroes llamados de la independencia. Cuando hablamos de la francmasonería, de los Illuminatis, en realidad estamos hablando del paganismo antiguo que ha resucitado. Entonces estamos hablando de templos Illuminatis, francmasones o templos paganos. Estas imágenes que usted ve en las plazas en Venezuela, cada plaza en Venezuela tiene su imagen. Esos son los nuevos dioses del nuevo paganismo. Hay un culto venezolano, latinoamericano y global en torno a esos nuevos dioses. Se les presenta sacrificios florales, se les dedican himnos de alabanza, están colocados en altares. La palabra pedestal es en realidad altar, y altar significa lugar alto. Los lugares altos en las plazas venezolanas con los nuevos ídolos, los nuevos dioses del paganismo moderno. Y la palabra dioses, ya sabemos que la Biblia dice que son demonios, o sea, nuevos demonios que ha creado el paganismo. ¿Por qué los Illuminatis crean el nuevo orden seglar? ¿Y por qué llevan a Venezuela a este ordenamiento? Significa la seglarización de Venezuela toda. Pasa a ser una nación seglar, o sea, una nación profana. Esto impide la salvación de la nación. La nación entera queda condenada por Dios para la destrucción, o sea, como nación anatema. ¿Por qué anatema? Porque es seglar, y seglar es profana, y todo lo que es profano pertenece a Satanás, y todo lo que es santo pertenece a Dios. Por eso dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo sabe Satanás, y Satanás dice, Venezuela no verá al Señor porque Venezuela no será nunca una nación santa y vamos a seglarizarla. ¿Cómo la vamos a seglarizar? Bueno, primeramente vamos a construir una sociedad seglar, una cultura seglar, vamos a crear una cultura seglar, una moralidad seglar, una política seglar, unas leyes seglares, o sea, todo profano. De manera que toda la nación sea profana y de esta manera no pueda ver al Señor, porque no tiene santidad, sino profanidad. O sea, es una sociedad profanada toda. Su cultura, sus leyes, su política, toda su vida, la vida nacional profanada. Los líderes Illuminatis sirven a quien les da todo este conocimiento, a Lucifer, el portador de luz. Ellos actúan con plena conciencia, trabajan desde la oscuridad, o sea, desde la clandestinidad. Han infiltrado todas las instituciones, todas las organizaciones, sean eclesiásticas, religiosas, de todo tipo, las escuelas. Ellos tienen a su servicio los medios de comunicación. Ellos dicen quién vive y quién muere. Ellos dicen quién puede tener poder en Venezuela y quién no puede tenerlo. Es el verdadero poder
que gobierna esta nación y que gobierna al mundo entero. Los Illuminatis son quienes gobiernan al mundo y su capital es los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso vemos en el dólar el símbolo Illuminati. Aquí está. La secularización de la sociedad, de la vida humana en Venezuela, y en América y en el mundo, estamos hablando también de la secularización del cristianismo. Un cristianismo seglar, o sea, un cristianismo profano, donde la cultura cristiana pasa a ser una cultura profana. Entonces, podemos ver los elementos profanos en la cultura del cristianismo venezolano. Pero quienes se llaman cristianos y están dominados por el secularismo masónico, Illuminati, no pueden discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. ¿Por qué? Porque una sociedad secularizada todo lo entiende desde lo secular, incluyendo la religión, la fe, la salvación, todo lo entiende desde lo secular. No entiende cómo la nación puede ser santa, no entiende cómo puede santificarse la mujer, cómo puede santificarse el hombre, por cuanto está totalmente la mente programada para responder a una conducta seglar, a un pensamiento seglar, a un sentimiento seglar y a una acción seglar, o sea, todo profano. Con este conocimiento se